Buenas noches. Damos comienzo a nuestra sesión virtual denominada el COVID-19 y el panorama económico, a cargo de Hernán Avendaño Cruz. El doctor Avendaño es economista de la Universidad Nacional, tiene una maestría en teoría y política económica de la Universidad Nacional y una especialización en banca. Ha ocupado importantes cargos, todos relacionados con su actividad de economista, en la Asociación Bancaria, en el Ministerio de Comercio Exterior, y actualmente es el director de estudios económicos de Fasecolda, columnista de temas económicos de portafolio, escritor de libros de economía, coautor de algunos de ellos. Agradecemos muy especialmente en nombre de Fasecolda, del Instituto Nacional de Seguros, el contar con Hernán Avendaño, sus conocimientos en esta reunión. Doctor Hernán, la sala virtual es tuya y muchas gracias. Gracias, doctor Sarta. Muy amable por su presentación y un saludo muy cordial para todas las personas que están conectadas para esta charla. Pues el objetivo es mirar cómo esta pandemia nos ha cambiado la situación económica, tratar de entender un poco en qué situación estamos en este momento, para dónde vamos ahora que se empieza a hablar de la reactivación de los negocios y para dónde es el camino que puede tomar la economía. La agenda propuesta es la siguiente. Primero, pues mirar un poco cómo es que un tema puede causar un impacto en la economía como el que estamos viendo, cuáles son los canales a través de los cuales se manifiesta esto, los datos que tenemos disponibles. Luego, comentar los pasos que está dando el gobierno en materia de reapertura y cómo se está proyectando el PIB para el presente año, y cerramos con unos pequeños comentarios finales. Entonces, el panorama global cuando comenzó el año era de optimismo. En general se percibía que iba a ser un buen año para la economía mundial y para muchos países, y eso se reflejaba en las proyecciones que tradicionalmente nos presenta el Fondo Monetario Internacional en enero. Esa proyección indicaba que la economía mundial podría crecer un 3.4%, un poco mejor que el año anterior, y habría un crecimiento tanto de las economías avanzadas como de las economías emergentes. 3 meses después, el 14 de abril, el Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones, las presentó y mostraban un vuelco total. Todas las tasas se volvieron negativas. Ahora se proyectaba una caída del PIB mundial del 3%, las economías avanzadas esperaban una caída del 6.1% y en las economías emergentes una caída del 1%. ¿Qué ocurrió en ese lapso de escasos 3 meses? Pues que algo que surgió en China como una gripa nueva se convirtió en una pandemia que está asolando al mundo. Y esto pues está generando unos impactos muy grandes que ya se reflejan en varios de los indicadores de la economía mundial, como este que es el dato del comercio internacional, recientemente publicado por la Organización Mundial de Comercio, algo que ellos llaman el barómetro del comercio. Si vemos el extremo derecho de la gráfica, hay una fuerte caída en las dos líneas que están ahí dibujadas. Eso lo que nos muestra es que el comercio internacional, que venía deteriorándose como consecuencia de la guerra comercial que había entre China y Estados Unidos, pues tuvo de pronto una aceleración en la caída, en el deterioro, como consecuencia de la pandemia del COVID. Aquí solamente están los datos hasta marzo, es decir, todavía no se está recogiendo el impacto total que se dio en los meses siguientes, es decir, abril y mayo fueron todavía meses más complicados, pero ya aquí se empezaba a ver esa magnitud del problema. Esto, en general, lo que llevó fue a un aumento de la incertidumbre a nivel global. Si miramos este índice de incertidumbre, de nuevo nos concentramos en la parte derecha. Vemos que el índice venía subiendo
en el último tiempo como consecuencia de la guerra comercial. Esto pues tenía bastante problema, estaba generando a nivel global. Y lo que ocurrió con la pandemia es ese salto tan grande que vemos en la línea en la parte final. Es decir, esa línea, si bien estaba alta, con la pandemia pegó un salto todavía mayor y hace que ese indicador de incertidumbre esté en los niveles más altos en los últimos 60 años. Y eso se está reflejando ya en los datos de crecimiento económico que se vienen publicando de algunos países sobre el primer trimestre de este año. Aquí vemos el caso de China, que registró una caída del 6.8% en el PIB en el primer trimestre. Una cifra tan mala no se veía desde de comienzos de los años 70. En el caso de la Unión Europea y de la zona euro, algo similar, unas caídas del orden del 3,5%, que su antecedente más cercano fue la crisis mundial de 2008-2009, la crisis financiera que se originó en Estados Unidos con las hipotecas subprime. Y en Estados Unidos también vimos una caída del 4.8% anualizado en el primer trimestre. No se veía un crecimiento tan malo también desde la crisis financiera de 2008-2009. Y para Estados Unidos ya se está proyectando una caída en el segundo trimestre del orden del 28 al 30%. Esto para mostrar un poco la magnitud tan grande que tiene esto. Una caída de esas no se veía desde la Gran Depresión en los Estados Unidos, una caída del 28%. Pero además de esto, pues obviamente eso empieza a afectar todos los mercados y los datos que empiezan a salir son de nuevo impactantes. Esta es la gráfica de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos venía en una recuperación después de la crisis mundial y había logrado unas tasas de desempleo impresionantes. Si vemos esta gráfica, casi que de los 70 no se veía una tasa de desempleo tan baja. Se está hablando de que técnicamente había pleno empleo en los Estados Unidos. Y de pronto, como efecto del COVID, la tasa de desempleo pegó un salto al 14.7% en el mes de abril. Esa tasa de desempleo tan alta no se veía desde la Gran Depresión. Y se espera que siga subiendo y posiblemente supere el 25% que se registró en la década del 30. Y el comercio mundial, pues obviamente también ha sido impactado por múltiples razones, entre otras, pues porque el transporte se paralizó, porque los países cerraron sus fronteras, porque muchos productos dejaron de ser comercializados, etc. Entonces aquí vemos la proyección que sacó la Organización Mundial de Comercio hace poco, en la cual muestra que espera que el volumen del comercio internacional registre una caída de entre el 13 y el 32% en el presente año. Es decir, eso va a tener un impacto muy grande y nosotros sabemos, dependiendo pues, del comercio, como dependemos de los productos que están muy concentrados, pues eso nos pega muy duro. Ya hemos visto lo que pasó, por ejemplo, con los precios del petróleo, unas cifras que nunca se han visto, negociaciones sobre precios negativos que no tenía precedente histórico, y unos precios supremamente bajos del petróleo y del carbón, que son nuestros productos principales de exportación. ¿Cómo es que una pandemia, cómo es que una epidemia como la del COVID se transmite a la economía y genera esos problemas de esas magnitudes que estamos viendo? ¿Qué es lo que ocurrió para que la economía se esté desplomando? Vamos a entenderlo en esta sección. Y partimos de demostrar una frase de Richard Baldwin y Beatriz Weber Di Mauro en un libro que sacaron recientemente justamente sobre el COVID, en el cual dicen: una economía moderna es una red compleja de partes interconectadas. Empleados, empresas, proveedores, consumidores, bancos, intermediarios financieros. Es decir, no somos islas, sino que todos estamos interconectados y en una economía moderna lo estamos mucho más. Todos son empleados, clientes, prestamistas de alguna otra persona. Si uno de estos enlaces comprador-vendedor se rompe por la enfermedad o las políticas de contención, el resultado puede ser una cadena de interrupciones en cascada. Y eso es lo que estamos viendo. Justamente ese es el factor que explica qué es lo que está pasando a nivel global con la economía. Este diagrama es el famoso flujo circular de la renta, que nos representa de una manera muy esquemática una economía. Nos muestra que hay
diferentes agentes económicos. Están las familias, el gobierno, las empresas, el resto del mundo, el sector financiero. Y entre todos ellos se generan todas estas interrelaciones de comprador-vendedor que nos hablaba la frase de Richard Baldwin. Y hay una serie de flujos continuos bien sea de bienes, de servicios o flujos monetarios. Y lo que está diciendo ese autor es que donde se interrumpe un flujo de estos, pues se generan unos efectos en cadena. Tomemos un ejemplo, el de las familias. Las familias, ante una expectativa de una pandemia y las medidas que toma un gobierno, como por ejemplo el confinamiento, pues reduce su gasto y esto hace que se cierren empresas, se cierre el comercio, se cierren los viajes, etcétera. Todo ese tipo de cosas hace que se disminuya la demanda y esto pues pone a las empresas en serios aprietos e incluso puede llevar a algunas empresas a la quiebra, como ya lo hemos visto aquí en algunos sectores. Las empresas al ver una menor demanda pues no pueden seguir produciendo lo mismo y entonces empiezan a aparecer problemas en las cadenas de valor, en las cadenas de productos de abastecimiento, bien sean locales o internacionales. Y entonces ante esa decisión pues los empresarios tienen que tomar algunas decisiones relacionadas con el sector de trabajo. Pueden recortar personal, pueden reducir salarios, pueden hacer reducción de horas de trabajo o este tipo de cosas de licencias no remuneradas o vacaciones obligatorias, etcétera. Y todo esto repercute en que los ingresos de las familias pues se reducen y aquí se genera un círculo vicioso que nos lleva por acá dando vueltas. Pero adicionalmente, si nosotros vemos que parte de los consumos son importaciones y dejamos de importar, pues también se generan efectos sobre el comercio internacional. Y de la misma manera, pues los países exportadores también tienen problemas para atender a otros países como lo venían haciendo y eso tiene repercusiones sobre el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y por el lado de la familia, volviendo nuevamente, si han reducido sus ingresos, pues también van a reducir su capacidad de ahorro y también su capacidad de cumplimiento con las obligaciones que tiene con el sector financiero. Y esto lleva a que el sector financiero pues tenga dificultades de cartera, etcétera, y en el casos extremos puede llevar a unas situaciones que pueden generar crisis financiera. Entonces, esto es más o menos lo que muestra cómo una interrupción tan drástica como la que hemos visto a través del confinamiento, pues genera una serie de efectos o interrupciones en las relaciones comprador-vendedor que tienen unos impactos muy grandes. Ahora, si nosotros pensamos esto en una economía con una alta informalidad como la que tenemos, pues obviamente eso se puede magnificar porque las interrupciones van a ser mucho mayores. En general, se señala que hay tres canales a través de los cuales se afecta la economía en estos casos. Hay un canal de la demanda, que significa, primero que todo, que hay una menor demanda de servicios. Por ejemplo, en los casos del turismo, en los casos de entretenimiento, de transporte, de eventos masivos, que fueron los primeros sectores que fueron impactados porque fueron restringidos ese tipo de eventos, etcétera. Y lo estamos viendo hoy como el turismo mundial está prácticamente paralizado. Cómo se convierte en una gran noticia cuando Italia abre nuevamente sus museos esta semana. Eso se convierte en una gran noticia porque duraron cerrados 2 meses. Por otro lado, pues hay reducción del tiempo trabajado. Como ya lo señalamos, las empresas optan por diferentes modalidades. Puede ser reducción de horas de trabajo o puede ser menores ingresos, menores salarios. Entonces, todo esto repercute en un menor gasto de las familias y en problemas de acceso a la seguridad social. Por otro lado, pues está el freno a la inversión. Un empresario que se enfrenta a una situación como esta, pues obviamente lo primero que hace es frenar sus proyectos de inversión, porque en este caso particular de una pandemia, muchas de las variables son desconocidas. El mundo no tiene experiencia en pandemia. Recordemos que la última pandemia de una magnitud similar fue hace un siglo, que fue la famosa gripe española. Entonces, hoy en día empresarios que tengan eso en su memoria, creo que vivos puede haber muy pocos. Entonces, lo que hacen los empresarios pues es frenar rápidamente la inversión, esperando a ver qué es lo que va a pasar con la economía, cómo va a evolucionar la demanda. Todo es nuevo y todos están aprendiendo en este proceso que está viviendo. Por otro lado, pues ahí está el canal de la oferta, que como ya lo vimos, las consecuencias de lo anterior, pues esto conduce a la parálisis de la producción manufacturera, bien sea por las reducciones de la demanda o bien sea porque las decisiones que está tomando el gobierno de contención del problema pues terminan afectándolas. Cuando el gobierno mandó a una cuarentena en muchos países del mundo, pues eso hizo que muchos negocios
de cada país tuvieran que cerrarse inmediatamente. Las peluquerías, los almacenes de automóviles, muchas fábricas tuvieron que cerrar. Entonces, pues eso paraliza la producción manufacturera. Entonces, eso repercute, obviamente, pues es menor producción que se está generando. Luego está la interrupción de cadenas globales de valor. Esto, pues, en el caso de Colombia no nos pega muy duro porque no estamos muy integrados, pero por ejemplo, pensemos en Wuhan, cuando China cerró y hizo la cuarentena estricta en Wuhan, pues eso interrumpió muchos procesos productivos que afectaron a otros países del mundo, que las cadenas de valor se interrumpieron. Y esto obviamente también produce quiebras de empresas a nivel global. Miremos lo que está ocurriendo con las empresas de aviación en todo el mundo y en general con la caída de las exportaciones, como ya nos lo mostraba la gráfica de la Organización Mundial de Comercio. Y por último, pues hay un canal de crédito que también termina afectando toda la economía como consecuencia de la pandemia. Un primer elemento es lo que se denomina el flight to quality. Cuando hay una situación como la actual, los inversionistas reaccionan con mucho nerviosismo y tratan de reducir su exposición al riesgo en economías, digamos, por ejemplo, en las economías emergentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan sus inversiones de las economías emergentes y las llevan a países donde es más segura la inversión. En particular, van mucho a Estados Unidos, buscan el dólar, buscan el oro, buscan los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, etcétera. Ese es el tipo de decisiones que toman. Y esto tiene unos efectos muy grandes sobre la volatilidad de las bolsas de valores, sobre las fluctuaciones de las tasas de cambio. Hay grandes depreciaciones, el aumento de las primas de riesgo para las economías y las empresas que no están en esos países, pero en general hay una reducción, un aumento para todas las empresas. Y pues aquí las empresas que venían altamente endeudadas están en una mayor exposición, justamente porque las depreciaciones de las monedas pues aumentan sustancialmente el costo de las deudas. Muy bien, bien, visto eso, pasemos a ver qué indicadores hay de la economía colombiana, cómo han evolucionado y qué nos están mostrando los que se han publicado hasta la fecha. En este cuadro tenemos un indicador que es el indicador de seguimiento de la economía, el ICE, que publica el DANE mensualmente, y él es un indicador aproximado de cómo va evolucionando el PIB. Lo que vemos acá es que en el 2020, en enero y febrero teníamos unos crecimientos muy buenos, del 3.7, del 4.6, muy superiores a lo que habíamos registrado en enero y febrero del año pasado. Y eso prometía que íbamos por buena senda y que estábamos realmente consolidando el proceso de reactivación que se había iniciado desde el año anterior. Pero si vemos el tercer mes, el mes de marzo, todo se volvió negativo. No sé, ya. Vemos que en todos los sectores se volvió negativo o se redujo sustancialmente el crecimiento y que la tasa de crecimiento que venía siendo de 3.7, 4.6 se volvió de pronto 4.9 negativo. Esto ya nos muestra cómo marzo fue un mes en el cual nosotros tuvimos escasamente semana y media, 2 semanas de cuarentena y algunos sectores se habían visto ya afectados, digamos, porque ya había empezado alguna restricción sobre los viajes y había empezado también alguna restricción sobre los eventos masivos, ese tipo de cosas ya venían afectando, pero eso una caída muy fuerte al valor agregado en este mes y nos permite vislumbrar un poco lo que viene en el segundo trimestre. Después de esto, Dane publicó el PIB del primer trimestre y lo que vemos en el PIB del primer trimestre es que el crecimiento fue del 1.1%, si vemos hacia atrás es la tasa más baja desde el primer trimestre de 2017. Y si lo tomamos desestacionalizado, el crecimiento apenas fue del 0.4%, una tasa tan bajita no veíamos desde el año 2009, desde el primer trimestre del 2009, cuando tuvimos una tasa de crecimiento del 0.1%, cuando sentimos el coletazo de la crisis mundial de 2008-2009. Y si lo miramos por sectores, pues aquí vemos varios sectores que ya pasaron a negativo, después de que venían en positivo, pasaron a negativo, con excepción de construcción que venía negativo, pero pasó a más negativo. El sector de actividades artísticas, pues que es uno de los más afectados ya por el terreno negativo. Hay otros sectores que desaceleraron, como estos amarillos que están acá, pero todavía estaban en positivo y algunos pocos que todavía estaban creciendo, sorprendentemente, la agricultura estaba repuntando fuertemente. Lo que se espera segundo trimestre, pues es que todo esto tienda a volverse negativo.
Y si lo miramos por el lado de la demanda se cayó sobre todo en la formación bruta de capital, es decir, en la inversión y en el comercio internacional. Fueron los dos factores que llevaron a que la economía pasara a crecer 1.1% en el primer trimestre. ¿Sí? Pero si observamos acá el consumo, que es una variable muy importante dentro de la demanda agregada, pues no muestra todavía grandes modificaciones. El consumo de los hogares apenas bajó 1/10 de su crecimiento con respecto al primer trimestre del año pasado. Y el gasto del gobierno venía descendiendo, pero más por consecuencia de una política de consolidación fiscal, una política que estaba apuntando a cumplir con una meta del 2.2% de déficit fiscal que estaba previsto en la regla fiscal. Esto va a cambiar en el segundo trimestre en el sentido de que la inversión será más negativa, comercio exterior seguirá siendo negativo, y lo que va a ocurrir aquí es que la demanda de los hogares va a tener una fuerte desaceleración, mientras que el gasto de consumo del gobierno posiblemente va a mostrar un repunte debido a las políticas que está adoptando de tipo expansivo para tratar de mitigar justamente el impacto que está teniendo el confinamiento sobre la economía. Otro indicador que es muy importante pues, es el indicador de confianza del consumidor, porque él anticipa en cierta medida lo que va a ocurrir con el PIB. Aquí lo que vemos es que esta variable venía negativa desde hace varios meses. Sin embargo, aquí en el comienzo de este año estaba acercándose al nivel cero. Y lo que ocurrió en el mes de abril fue un desplome total. Un nivel tan bajo de este indicador no se había visto nunca. Este indicador se calcula desde mediados de los 80 y como lo repito, este es el indicador más bajo que se ha registrado hasta ahora. Y obviamente, pues esto tiene una serie de componentes que son de expectativas, donde le preguntan a los consumidores cómo piensa cómo es la economía en 3 meses, en 6 meses, y con base en eso los consumidores toman algunas decisiones. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que por todas las variables que miden el consumidor ve muy negativo todo, pero la barra gris, que es la del mes de abril, nos muestra que ese negativo se aumenta, y en particular cuando le preguntan por la disposición a comprar bienes durables, pues se torna muy negativo. Y esto es importante porque implica que realmente el choque en la demanda va a ser, el choque que vamos a tener en la demanda va a ser muy fuerte en los indicadores del PIB cuando ellos salgan publicados. Otra variable que muestra unos resultados preocupantes pues es la tasa de desempleo o el mercado laboral. Aquí vemos la tasa, el número de ocupados, la variación absoluta del número de ocupados en Colombia. Este mercado, si bien venía deteriorándose desde el año pasado, aquí lo que ha ocurrido es algo muy fuerte. Se perdieron 1.600.000 trabajos. La tasa de desempleo aumentó como consecuencia, pero no aumentó tanto como lo indicaría esta caída tan fuerte en la ocupación, porque buena parte de esta población se pasó a la población inactiva, es decir, también hubo un salto de más de 1.000.000 de personas en la población inactiva. Falta mirar qué ocurre en estos datos que salgan en los meses siguientes, porque aquí puede haber también un efecto puramente estadístico, pues si nosotros miramos los trabajadores informales que les tocó quedarse en su casa por lo menos el primer mes, forman parte de estas personas que aparecen aquí como no ocupadas, pero al tiempo aparecen como inactivas porque no están buscando empleo dado que no lo podían buscar, no podían salir a buscarlo. Entonces, es posible que se modere este impacto, pero de todos modos se espera que el desempleo crezca, como lo vamos a ver más adelante en otros indicadores. Estos datos hacen que el Banco de la República piense que el segundo trimestre la caída del PIB va a estar en un rango entre el 10 y el 15%. Posiblemente nosotros no tengamos ningún otro trimestre en la historia, por lo menos desde que tenemos estadísticas de PIB, en la que la economía haya caído en una magnitud como esta. La caída es muy, muy fuerte, lo que van a mostrar las cifras en la medida en que vayan saliendo. Es el entorno que nos muestra los primeros meses de este año, los efectos de las medidas de cuarentena, de distanciamiento social, de cierre de sectores. Y ahora, pues diremos que para volver a mezclar el tema de economía y COVID, cómo es que se están dando los primeros pasos, en qué entorno estamos dando los primeros pasos y qué riesgos podemos asumir en la economía. La economía empezó a reabrirse desde el 27 de abril.
el gobierno designó dos sectores que fueron construcción y manufacturas para empezar a reactivar la economía, y gradualmente han venido anunciando otros sectores, sobre todo en el área de servicios, los talleres, las peluquerías, etcétera, todos sectores que próximamente van a empezar a tener. Algunos centros comerciales en algunas ciudades ya están también empezando a prestar servicios al público. Sin embargo, aquí el mensaje que quiero transmitir es que esencialmente eso no significa que hayamos superado el problema de la pandemia. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque nosotros pues, podríamos tender a pensar eso y a hacer fiestas antes de tiempo. La superación definitiva de este problema implica una de tres cosas. Primero, que haya el desarrollo de una vacuna. Pero desarrollar una vacuna, nos lo han dicho muchas veces por los medios, eso tarda mucho tiempo. Y lo que vemos es que eso no se verá antes de un año. Esta semana justamente un laboratorio de Estados Unidos, Moderna, anunció que están iniciando la fase 1 del desarrollo de un medicamento contra el COVID. La fase 1 lo que hace es empezar a aplicar el medicamento en grupos pequeños de personas que están contagiadas. Luego, eso tiene tres fases, eso tiene unos tiempos definidos, tiene que tener unos resultados muy particulares desde el punto de vista de cuáles son los efectos secundarios, comprobar que efectivamente es eficiente frente al mal que se quiere combatir, etc. Entonces, por eso es que toma tanto tiempo ese proceso. Entonces, hay una incipiente, se sabe que a nivel mundial hay por lo menos 20 laboratorios en diferentes países trabajando aceleradamente para lograr sacar esa vacuna, pero todos los analistas consideran que eso no será real antes de un año. Otra opción es el desarrollo de medicamentos a partir de anticuerpos. Y también en esto, pues hace una semana, 2 semanas, el Instituto de Investigación Biológica de Israel anunció que habían logrado producir un anticuerpo a partir del cual están empezando a pensar en el desarrollo de un medicamento. Pero, como ellos mismos lo señalan, están apenas en una fase de laboratorio. Lo otro que hay que tener en cuenta, digamos que este es un método mucho más azaroso, más riesgoso, donde no están claros los tiempos, y este tipo de medicamentos no es una vacuna, sino que sirve es para los pacientes que ya están contagiados, es decir, es para tratar a los pacientes que están ya enfermos, para lo que sirve este tipo de medicamentos. Sin embargo, pues ojalá también tengamos noticias positivas en el menor tiempo posible sobre esta segunda vía de desarrollo. Y la tercera, pues es lograr lo que se denomina la inmunidad del rebaño o la inmunidad colectiva. Aquí tenemos que preguntarnos, pues, qué significa esto de la inmunidad del rebaño y si esto se puede lograr antes que cualquiera de estos otros dos soluciones, el desarrollo de la vacuna o el desarrollo de anticuerpos. Los biólogos consideran que para hablar de inmunidad colectiva o de inmunidad del rebaño, debe haberse logrado un nivel de infección de por lo menos el 60% de la población. ¿Y por qué el 60%? Porque es una población lo suficientemente alta como para reducir la probabilidad de contagio. Es decir, que un virus que está en el ambiente siempre va a chocar con un número de pacientes alto que ya tienen anticuerpos y entonces no genera la enfermedad, y solo ocasionalmente encuentra a uno que está sin defensas. Pero cuando eso se hace como una política intencionada, tratar de lograr que la gente se contagie un poquito al estilo sueco, entre comillas, cuando no es exactamente eso, lo que puede ocurrir es un riesgo muy grande de sobreimpulso o de sobreajuste que puede llevar a que se contagie el 80% de la población. Y esto generaría un crecimiento exponencial, que es lo que se ha tratado de evitar siempre con todos los mecanismos que están tomando. Y por lo tanto, el costo en vidas se haría muy elevado, muy alto. Consideran, en general, los biólogos, los científicos, consideran que esta es una vía que es muy riesgosa. Cuando uno mira los datos de lo que hay en el mundo, pues se encuentra que ningún país del mundo está cerca de alcanzar la inmunidad. Jueves. Tenemos la tabla de incidencia. Hoy es 21, mi amor. Hay algún micrófono abierto.
Esta tasa de incidencia está medida por 10.000, cada 10.000 habitantes, justamente porque si la mido por el porcentaje, pues esto me da menos del 1%. Y si el objetivo es llegar al 60%, pues significa que estamos muy lejos y que habría que multiplicar por más de 100 esta tasa para llegar al 60% en las economías desarrolladas. Si uno calcula el 60% de la población y calcula una tasa de letalidad del 0.5%, que es más o menos lo que utilizan muchos estudios científicos, encontraría algo que yo denomino aquí como las muertes teóricas. Si nosotros tomamos el caso de Estados Unidos, que es un país que ha llamado la atención por el altísimo número de contagios, pues para alcanzar el 60% de contagios requeriría contaminar a 196 millones de personas y podría llegar a tener una mortalidad de casi 1 millón de personas. Pensemos que ahorita en este momento, hace poquito vi la cifra, están en 97.000 muertos en este momento en Estados Unidos. Tendrían que multiplicar por 10 esa cifra y eso sería, pues es algo que es impensable pues hacerlo en el corto tiempo y en el corto ni en el largo tiempo es deseable. América Latina, pues la inmunidad del rebaño todavía es más complicada, estamos más lejos todavía porque nosotros entramos más tarde en esta ola de la pandemia y porque hemos aprendido de los países que iban adelante y cometieron errores que pronto dispararon a la tasa exponencial de crecimiento de los contagiados. Entonces, por esa razón, nosotros vamos con tasas de incidencia mucho más bajas. Pero si nosotros tomamos Colombia, tenemos una tasa de incidencia de 1.04 por cada 10.000 habitantes, pues esto indicaría que tendríamos que llegar a cerca de 150.000 muertes para poder alcanzar una población contaminada de 29 millones de personas, que daría el 60% y lograr la inmunidad del rebaño. Si pensamos que vamos en 670 muertes, pues pensar en llegar a 148.000 es muy complicado. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que la inmunidad no es una opción de corto plazo, pero las cuarentenas tampoco lo son, porque ya estamos viendo que 1 mes y medio, 2 meses de cuarentena, pues realmente generan un problema económico insalvable, un problema económico de grandes magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es convivir con el virus y eso es lo que estamos entrando a hacer ahora. Lo que se logró en esta primera fase de medidas de contención, pues fue fundamentalmente mitigar la velocidad, frenar la velocidad de expansión del contagio y con base en eso tratar de evitar que se saturaran el sistema, la infraestructura de salud, que colapsara la infraestructura de salud como lo hemos visto en otros países. Eso lo logramos. Pero ahora lo que viene con las aperturas graduales, con la reactivación de la economía, pues es un proceso en el cual vamos a tener que convivir con el virus. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que es importantísimo no bajar la guardia porque el riesgo que hay es el riesgo de una segunda ola que podría ser muy dramático. Ese riesgo de segunda ola no es un riesgo teórico, ya existe y hay países que lo comprueban, como por ejemplo Singapur. Singapur arrancó siendo un modelo a nivel mundial para cómo manejar la pandemia sin necesidad de medidas tan restrictivas. Ellos lo hicieron con base en una disciplina social, con base en rastreo a través de celulares, con base en una base de datos de salud impresionante. Con todo eso lo lograron hacer. Y ellos hacia el 23 de marzo de este año habían llegado a esta gráfica, tiene en este eje un indicador que es una tasa de contagio R, es la tasa de contagio. Se supone que esa tasa debe estar por debajo de 1 cuando tenemos una pandemia controlada. Si está por encima, significa que cada persona contagia a más de una persona y eso es lo que hace que se vuelva exponencial el crecimiento de la pandemia. Y aquí aparecen unos niveles de alerta que van desde lo más suave, al nivel de alerta 1, el nivel de alerta 2, que son medidas muy moderadas, al nivel de alerta 3 y al nivel de alerta 4, que es muy drástico, son las cuarentenas muy, muy fuertes, el cierre de fronteras, todo eso que estamos viendo aquí en Colombia es un poco en la línea de nivel 4. Entonces, si nosotros volvemos a la gráfica, vemos que ese valor R tuvo una evolución favorable en Singapur, llegando al nivel 1 hacia marzo, hacia mediados de marzo, pero el descuido que tuvieron hizo que esto volviera a crecer, se volviera a poner por encima de 2 y hoy en día apenas están volviendo a acercarse a 1, todavía no lo han logrado. O sea que ese es un riesgo muy grande que hay que tratar de controlar.
En Colombia, ¿en qué andamos en este indicador? Aquí tomo un dato que hay varios frentes que calculan esto, pero aquí tomé uno para tener una punto de comparación. Lo comparo con Noruega. Noruega es un país que adoptó medidas de confinamiento rápidamente. Miren que ellos alcanzaron a tener una tasa de contagio de 3 y la bajaron y hoy en día están por debajo de 1. Colombia arrancó en un nivel de 2 y hemos venido bajando. Esto es el efecto de la contención de las políticas que se han adoptado, pero luego hemos venido como relativamente estables. Sin embargo, hemos avanzado, pero estamos avanzando muy poquito. En la gráfica siguiente me muestra que pasamos a 1.31. Miren ustedes, esta del 1.38 estamos como el 10 de mayo. Esta es más cercana a esta semana y entonces ya aquí estamos en 1.31. Pero eso significa que vamos bajando gradualmente, muy lentamente, y en la medida en que estamos haciendo la apertura de sectores, pues posiblemente esto nos va a frenar un poco este descenso. Lo importante es no perder el objetivo de seguirlo haciendo, porque el objetivo es que R sea menor que 1 y de esa manera mantener la pandemia relativamente controlada, mientras va creciendo gradualmente, muy gradualmente, la exposición de la población que se va contagiando para ir acercándonos gradualmente a ese lejano 60% de la inmunidad del rebaño. Ahora bien, ¿cómo cómo se proyecta, cómo proyectan los analistas el PIB para este año? Esto está cambiando muy rápidamente y hoy en día muchas personas no se comprometen a hacer proyecciones porque tienen que cambiarlas y ajustarlas muy rápidamente. Así como la pandemia está avanzando a unos pasos agigantados, también el impacto económico previsible está cambiando cada día más. Entonces aquí tenemos los datos, por ejemplo, de Fedesarrollo. Fedesarrollo en enero de este año proyectaba que la economía colombiana crecería el 3.4%. Cuando empezó la cuarentena, revisó a la baja ese crecimiento y prefirió hacer unos escenarios. Un escenario optimista que daba un crecimiento del 2.3% y uno pesimista que daba un crecimiento, una caída del PIB de menos 0.4%. En algo similar se movió ANIF, incluso siendo un poco más optimista las proyecciones de ANIF. Y recientemente, en abril, Fedesarrollo volvió y revisó sus crecimientos, sus metas, sus proyecciones, y todas son negativas. Ahora las puso en términos de letras, la letra V, la W y la U. Cada una de ellas representa unas modalidades de reactivación de la economía. Cuando estamos hablando de un escenario de reactivación en V, significa que la economía tiene una caída muy fuerte en un trimestre y luego rebota y vuelve a crecer rápidamente en los siguientes trimestres hasta estabilizarse nuevamente a la tasa de crecimiento que traía previamente. Esto significaría que la economía colombiana tendría un segundo trimestre muy malo, que fue el que estamos previendo, el que el Banco República dice que puede estar entre el 10 y el 15% de caída, y luego repuntaríamos posiblemente a unas tasas de crecimiento del 8%, 10%, y luego la tasa se estabilizaría, de forma que el año cerrara con una tasa de crecimiento en el negativo que está proyectándose del 2, del 4, 3%, 5%, en esos niveles, pero de todos modos con una economía que estaría ya volviendo a crecer. Se habla de una reactivación en W cuando ocurre una segunda ola. Cuando la economía se cae en un trimestre, rebota, pero luego aparece un brote nuevamente que obliga a medidas de confinamiento, y esta vez ya como la economía ya viene resentida, ya viene golpeada, pues el efecto sobre la economía va a ser mucho mayor, y eso es lo que hace que la caída del PIB sea también mayor. Y un efecto en U es un efecto en el cual el daño que se ha ocasionado en la economía como consecuencia de las medidas de contención es mucho más drástico de lo que uno se imagina y tomaría muchísimo más tiempo la recuperación. Podría tomar 3, 4 trimestres, 5 trimestres la recuperación, y esto haría que fuera muy lenta la recuperación. Incluso hay un escenario que es todavía peor que esto, que lo llaman el escenario N, que ningún analista lo ha calculado para la economía colombiana. Obviamente, esto también representa aumentos en la tasa de desempleo. Aquí están los escenarios que planteaba Fedesarrollo en su proyección de marzo, y aquí los que tenemos en abril, con niveles de desempleo que estarían entre el 16 y el 20%. Habrá que ver qué nos dicen los indicadores de la próxima, que está próxima a publicar el DANE de abril, para ver a cuál de estos elementos estaría apuntando el crecimiento. Pero como les dije,
estas proyecciones cambian muy rápidamente. Estas proyecciones de desarrollo fueron hechas a mediados de abril y estos eran los sectores que nos mostraban, la composición sectorial que nos mostraban, obviamente cayendo dramáticamente el sector de actividades artísticas y entretenimiento, muy fuerte la caída de crecimiento de comercio y transporte, de actividades inmobiliarias, de manufacturas, y el sector financiero tendría una caída, según este escenario más optimista, del 1.9%, y si fuera un escenario en U, podría caer hasta el 3.7%, mientras que el de actividades artísticas y entretenimiento caería del orden del 33%. Y por el lado de la demanda, pues caerían todos los componentes, un poco lo que les estaba comentando hace un rato cuando hablamos de las cifras del PIB, en los cuales la cifra que va a sobresalir como positiva pues es el gasto de consumo del gobierno, porque es el que tiene que hacer todo el gasto, toda la carga de ver cómo se logra impulsar la demanda y evitar que el colapso sea mucho mayor. Entonces volví a la idea de que estas cifras tenían una vigencia muy corta y lo hemos visto con el propio, sorprendentemente, pues con el propio gobierno, porque a comienzos de este mes se reunió el Comité Consultivo de la Regla Fiscal y le permitió aumentar el déficit fiscal que estaba previsto inicialmente en el 2.2 para el presente año, aumentarlo a un déficit del 6.1%. Es decir, le dio un margen para la expansión del gasto, porque pues el gobierno es el que tiene que hacer el gasto para poder reactivar la demanda. Pero lo curioso de esto es que señalaba en el comunicado de prensa que según el gobierno la actividad productiva se contraería en 5.5%. Recordemos que el gobierno por definición es más optimista que los analistas privados. Si el gobierno, que es más optimista, está proyectando una caída del 5.5% del PIB, que es un poco superior al escenario en W que estaba planteando el desarrollo, significa que en menos de un mes, entre la proyección de desarrollo y la proyección del gobierno, pues se están teniendo elementos que están permitiendo prever que la caída va a ser todavía mucho más fuerte de lo que se estaba esperando. Entonces, por ahora, el escenario que tenemos como de juego, digamos, como de perspectiva de la economía, es este 5.5% negativo que está proyectando el gobierno nacional. Con base en todos estos elementos, pues podemos hacer unos breves comentarios finales, que lo que hacen es retomar algunas de las cosas que ya dijimos. Y básicamente lo primero es que pues tanto la pandemia como las medidas adoptadas por los gobiernos para contener la velocidad de contagio, pues afectaron gravemente todas las economías del mundo. Todas, absolutamente todas están afectadas. Y Colombia obviamente no es la excepción. Y eso significa que estamos entrando en una crisis económica, posiblemente una crisis que no teníamos precedentes. Tal vez muy pocos colombianos que estén vivos han vivido una crisis en Colombia. Los que estén vivos que estaban en la década del 30 se acordarán, pero posiblemente sea algo parecido a lo que tuvimos en la década del 30. Y en países como Colombia, la desigualdad y la alta informalidad laboral y empresarial pues hacen que los impactos sean devastadores. Lo estamos viendo en los famosos trapos rojos, lo estamos viendo en la cantidad de vendedores ambulantes que ya se lanzaron a las calles porque no tienen nada que hacer y el gobierno tampoco los contiene porque no tiene forma de darles una forma de manutención permanente. Algo se ha hecho, pero la capacidad fiscal que tiene el gobierno tampoco es eterna, tiene unos límites y pues ahí estamos viendo parte de esos problemas. La apertura gradual que inició el gobierno pues es muy razonable, logró hacer la contención de la velocidad de expansión del virus, como ya lo vimos, y no se podía extender más porque ya podía afectar mucho más gravemente a muchos sectores de la actividad económica. Y el riesgo que tenemos, a mi manera de ver, es los temas de disciplina social que hemos observado en diferentes ciudades y que todos los días nos muestran en los noticieros, que podría desencadenar una segunda ola. Si eso ocurre, pues va a ser muy lesivo para la economía colombiana. Por eso, pues el llamado es a que todas las personas que conozcamos y a todos con los que hablemos tratemos de inducir y de fomentar esa cultura del distanciamiento social y del cuidado para evitar que tengamos una segunda ola. Y pues frente a esto, las políticas heterodoxas están a la orden del día. Esa es como la luz de esperanza. En todos los países del mundo han adoptado medidas heterodoxas. Desde la crisis financiera del 2008-2009 lo aprendieron las economías desarrolladas con las políticas de
flexibilización monetaria que expandieron, que aplicaron los bancos centrales. Hoy en día también las están aplicando. Recordemos, la Fed bajó su tasa de intervención como del 2,5 a 0 en 2 reuniones y está inundando de liquidez los mercados. Sin embargo, hay que tomar otras medidas. Lo que hicieron en Dinamarca, por ejemplo, de subsidiar hasta el 90% de las nóminas. Es decir, hay muchas políticas que están adoptando. Aquí en Colombia hemos empezado a adoptar algunas muy gradualmente, muy tímidamente, en parte porque tenemos una tradición de manejo muy técnico de la economía y somos muy poco dados a la innovación, a las innovaciones que se salen tanto del pensamiento clásico como lo están haciendo los bancos centrales. Aquí ni siquiera el Banco Central todavía no ha llegado a hacer lo que llamamos el quantitative easing. La flexibilización cuantitativa no ha llegado a hacerlo. Sin embargo, se está vislumbrando que podrían hacerlo. La figura esa famosa del helicóptero monetario también puede aparecer por allí de pronto, como lo hizo Trump, mandándole un cheque de $1.200 a cada ciudadano de Estados Unidos, etc. En Colombia se están adaptando gradualmente, y eso es lo importante. Confiamos en que las cosas no sean tan dramáticas como yo las estoy pintando, o como le están pintando muchos analistas, y que las medidas que están tomando los gobiernos contribuyan a que se logre contener parte del daño, y en particular que el impacto social sea muy moderado, que el gobierno cuente con un margen de maniobra para poder mitigar sobre todo el impacto social que puede tener una crisis tan devastadora como la que se podría suponer. Cierro recordando una frase del gran economista John Maynard Keynes. Él es famoso por esta frase que dijo que en el largo plazo todos estaremos muertos. Recientemente, el premio Nobel de Economía Paul Romer parafraseó a Keynes diciendo lo siguiente: si seguimos extendiendo las cuarentenas, la mayoría de nosotros todavía estaremos vivos. Es nuestra economía la que estará muerta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Avendaño, muy completo. La parte económica, pues excelente, y la otra fenomenal. Toda la parte de pandemia muy bien trabajada, con muchas fuentes. Lo de economía, pues con el rigor que te caracteriza. Muchas gracias. Pues las personas pueden ir haciendo sus preguntas. Mi nombre es David. Si bien es cierto que todas estas políticas que ya se habían tomado anteriormente, como en la crisis del 2008, y una de ellas fue las tasas, los test que tomaron los bancos centrales y los diferentes bancos a la comunidad, y ahora lo están haciendo para las empresas y las grandes empresas. ¿Qué tan viable es esto? Porque esto lo hicieron para que el gobierno pudiera tener más recursos y tener con qué apoyar a la gente. Pero si esto no llegara a pasar, o sea, si todo esto, estos procesos, esta cuarentena, todo esto no llegase a pasar, ¿cuánto afectaría más y cuál sería una segunda viabilidad del gobierno para adquirir más liquidez? Bueno, el tema de la intervención monetaria, pues más que darle liquidez al gobierno, lo que busca es darle liquidez a los bancos, al sistema financiero y a las empresas. Y a las empresas porque parte de lo que hacen en esas políticas de flexibilización cuantitativa es que los bancos centrales adquieren títulos emitidos por el sector privado, cosa que no es frecuente, nunca antes había ocurrido. Siempre cuando los bancos centrales compran títulos, tradicionalmente los compraban títulos de deuda pública, de deuda del gobierno. Y a raíz de la crisis mundial lo hicieron con la compra de títulos, incluso títulos tóxicos, que eran títulos de titularizaciones de hipotecas subprime. En este caso, lo que está planteando tiene algunas diferencias, y es como nosotros no tenemos un mercado de capitales tan profundo, en el cual las empresas pudieran optar por emisión de títulos para financiarse, para buscar liquidez. Entonces, lo que está pensando es cómo darle recursos al gobierno para que el gobierno pueda irrigarlos a través de diferentes alternativas como las que se han venido adelantando, a través de garantías, a través de créditos, a través de subsidios directos a las personas o transferencias a la población vulnerable. Una figura que está ahí latente es la figura de un préstamo del Banco Central al gobierno, con alguna forma de préstamo.
Puede ser un préstamo tradicional, digamos, como si el gobierno estuviera endeudando. Y otra opción es la del helicóptero monetario, que sería simplemente una transferencia que le haría el Banco Central al gobierno por una deuda que sería impagable o no cobrable o a unos plazos de muy largos de 100 años y tasa de interés casi cero para poner algo nominal. Pero ahí es donde digo yo que todavía eh, puede que todavía estamos como dándole vueltas al tema. En Colombia hay varios analistas que han propuesto la financiación directa del Banco Central al gobierno, pero el Banco Central todavía sigue siendo un poquito reservado frente a esa decisión. Quizás puede ser prudencia, o puede ser simplemente que tampoco hay que acelerarse a gastar todos los recursos, porque el proceso de recuperación puede ser muy largo y se va a requerir un tiempo determinado. De todos modos, el gobierno, además del otro tema, es que los gobiernos tienen unas deudas ya relativamente elevadas, y esto también es algo que miran las calificadoras. Recordemos que ya las calificadoras han hecho algún movimiento con respecto a las calificaciones de la deuda colombiana, y eso podrían quitarle un poco de margen. La otra opción que le queda al gobierno pues es el endeudamiento externo, y eso pues ya se viene trabajando también. De hecho, parte de la expansión del déficit fiscal del 2.2 al 6.1 al 6.5%, parte de eso se va a financiar con créditos con banca multilateral, parte con Fondo Monetario Internacional, parte con Banco Mundial, parte con CAF, etcétera. Es decir, todavía hay algunas opciones con las cuales el gobierno puede moverse para cumplir con ese objetivo de buscar formas de mitigar el impacto económico y social de la pandemia. Doctor, quiero hacer una pregunta. Hace un momento en toda su charla usted nos mostraba lo que se proyectaba, digamos que en la caída de diferentes sectores, y mencionaba el sector financiero. No obstante, me gustaría preguntarle, digamos desde su perspectiva, cómo se ve el sector asegurador, cómo se puede mover en este momento, toda vez que pues estamos parados en tantas cosas. Y la verdad me gustaría saber, uno, cómo se está moviendo en este momento y qué proyección tenemos, y si quizá hay algún ramo en específico que se proyecte mejor que otro. Pregunta complicadísima, porque pues el sector de seguros es un sector que es muy heterogéneo, y es un sector que no es fácilmente proyectable. De hecho, a nivel mundial, muy pocas organizaciones hacen proyección de la actividad de seguros. Pero en términos generales, hay un factor que le golpea negativamente al sector asegurador, y es por el lado del portafolio de inversiones. Las tasas de interés las llevaron a cero los bancos centrales, que no las habían llevado a cero, y otros las vienen teniendo desde hace mucho rato. Y eso, como sabemos, pues ha afectado fuertemente el tema de rentabilidad de los portafolios. Y la perspectiva que hay es que eso se va a mantener. Y eso se va a mantener por varios años, porque la salida de esta situación para el mundo va a tomar unos buenos años. La recuperación total, me refiero. Puede que el año entrante ya tengamos tasas de crecimiento positivas en Colombia o en muchos países del mundo, pero volver a los niveles de PIB y volver a normalizar toda la actividad económica pues va a tomar un buen rato. Entonces eso significa que las tasas de interés se van a mantener muy bajas. Por el lado de las primas, pues es donde es más complejo todavía, porque así como hay sectores, hay ramos que se ven afectados positivamente por un entorno de reactivación o de una situación como la que estamos viendo, digamos, entre comillas, se ven beneficiados entre comillas. Otros se ven más afectados. Por ejemplo, los sectores que cuando vamos a salir de una situación de estas, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Buscar cómo incentivar cierto tipo de actividades económicas para recuperarse. Entonces, de eso van a salir que las obras públicas y la construcción tienen que ser sectores fundamentales en todo ese proceso de recuperación. Muchas gracias por su atención.